Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana tenemos el gusto de recibir a la doctora Yuricia Andrade Morales, con quien podemos discutir el tema de los derechos políticos de las mujeres y la paridad en el marco del Día Internacional de la Mujer. Doctora Yuricia, nos complace contar con su presencia esta mañana en Voces de Cambio y nos permitimos dar lectura breve a la semblanza de la doctora Yuricia Andrade Morales, que nos acompaña en este programa. Ella es consejera del Instituto Electoral de Michoacán y cuenta con estudios de licenciatura y Derecho, además de un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y otro doctorado en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Doctora Yuricia Andrade, nos complace mucho contar con su presencia en este tema tan pertinente justamente el día de hoy, pero tal vez podemos iniciar con una pregunta más básica para nuestro auditorio. ¿Cuáles son los derechos políticos que tiene la mujer? Muchas gracias, Jesús. Primero que nada, agradecerte este espacio. Para mí es un placer estar aquí en Cambio de Michoacán, precisamente en este programa Voces de Cambio, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que aprovecho pues para saludar y mandar un fuerte abrazo a todas las mujeres emprendedoras de nuestro estado y de nuestro país. Es un día muy importante que, como bien lo dices, hay muchos derechos político-electorales de las mujeres, y no solamente políticos, ¿no?, sino que hay un marco de derechos humanos que nuestra propia Constitución nos mandata. A este marco, este catálogo de derechos humanos, recuerdas que se ha venido implementando desde nuestras primeras constituciones, donde se han reconocido ya los derechos fundamentales, pero la ventaja que hemos tenido nosotros conforme a la práctica que se ha llevado a cabo pues en el país, en el estado y obviamente el impacto a nivel mundial, pues cada día es más amplio este catálogo y cada vez es más específico el derecho humano reconocido hacia cierto sector, llámese mujer, indígena, niños, adultos mayores, jóvenes, etcétera, hasta nuestros propios migrantes, ¿no?, que luego decimos, están fuera y nadie pensamos en ellos, ¿no?, pero claro que no, son un sector muy importante para nuestro país. Y precisamente en este marco de los derechos político-electorales, bueno, las mujeres tienen muchos derechos, principalmente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, ¿no?, y obviamente en todas las leyes secundarias y nuestra propia Constitución del Estado de Michoacán. Pero recordemos, primero tenemos un derecho a la vida, el derecho a que la persona está por encima de cualquier valor, de cualquier situación, donde obviamente siempre esté beneficiada la persona, o el derecho de la persona esté por encima, el famoso principio pro hominem, reconocido en nuestro primer numeral de nuestra Carta Magna. También tenemos derecho a formar una familia, acceso a una educación, acceso a la información pública, acceso a participar en cargos públicos, obviamente a votar y ser votados, que ese es un derecho que con el transcurso del tiempo se ha ido logrando y consolidando. Ya llevamos 61 años en lucha las mujeres para que este derecho sea reconocido. Y a través de varias legislaciones o códigos, en este caso electorales, se ha venido evolucionando precisamente a que cada vez tengamos más participación las mujeres, acceder a un cargo, ya sea público por parte de una elección, una contienda electoral, o un cargo público que sea designado dentro de una administración pública, llámese federal, estatal o municipal. Tenemos muchos derechos, también tenemos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a que sean reconocidos los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que por cierto ahí hay un gran dilema, ¿no?, de que dicen que los derechos de las mujeres son discriminados o que no tienen participación en los pueblos indígenas. Obviamente nosotros debemos ser muy respetuosos a sus usos y costumbres, pero también recordemos que en el estado de Michoacán vamos adelante, vamos con un paso muy grande adelante, precisamente por nuestros dos poblados importantes que han sido regidos ya bajo usos y costumbres en 2 ocasiones. Es el caso de Cherán con su Consejo Mayor y el caso de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, que está representada por un Consejo de Administración. Cabe mencionar que desde las propias convocatorias se toma en cuenta ya la paridad, la equidad, para que haya participación de las mujeres en estos procesos y ellos puedan registrarse, ¿no?, para participar a un cargo dentro del Consejo.
y déjenme decirles que ya tenemos representación de mujeres, tanto en el Consejo Mayor de Cherán como en el Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco. Por eso te comento e insisto, las mujeres hemos ido avanzando, ya no somos el grupo vulnerable que todos pensábamos o que hacía saber o daba a conocer una sociedad posiblemente machista, ¿no? O que en cierta forma se iba discriminando porque era el sexo débil. Hay mujeres muy emprendedoras, hay mujeres muy exitosas, lo hemos visto, han ganado premios internacionales, reconocimientos públicos, precisamente por la trayectoria, el desempeño y la tenacidad que tenemos muchas mujeres y las ganas de salir adelante y obviamente romper con ese paradigma de que decimos, no, somos el grupo vulnerable, el sexo débil, y no es así. Hemos podido constatar, ¿no? Sobre todo en las últimas épocas. Muy bien, pues muy interesantes sus palabras, doctora Yuricia Andrade, pero ¿cuál ha sido, hablando justamente de estas mujeres emprendedoras que participan en la vida de nuestro país, de nuestro estado, cuál ha sido para usted el papel de la mujer justo en el desarrollo de la democracia en el estado de Michoacán? En primer lugar, alzar la voz, hacerse notar, tener un acceso, obviamente, y tener iniciativa, porque no nos va a llegar todo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo también nosotros. Tener iniciativa, prepararnos, buscar un espacio dentro de un cargo público o incluso hasta de la iniciativa privada, pero un cargo donde la mujer sea reconocida. Y, por supuesto, dar resultados, no por el simple hecho de ser mujer hay que cubrir una cuota, porque así no lo mandata la ley, o porque cierto gobierno prometió en campaña que iba a tener un gabinete mixto con el 50% de participación de mujeres, 50% hombres, sino que también las mujeres tenemos que ser responsables, que por cierto es una característica muy importante que nos distingue, porque siempre en todos los cargos públicos dicen que las mujeres son más ordenadas, más responsables y más institucionales, ¿no? Sí. Sin discriminar al hombre, eso quiero ponerlo muy en claro. Pero sí es muy importante que la mujer también haga su parte, no solamente por el hecho de ser mujer nos va a llegar todo a las manos. Muy bien. ¿Considera usted que hay algún tipo de rechazo a la mujer para poder participar en procesos de participación y de representación ciudadana en el estado de Michoacán? Mira, Jesús, yo te comento que se ha vivido precisamente esta experiencia, donde muchos actores políticos o dentro de los partidos políticos, la mujer, como no ha tenido tanta participación, obviamente no han sacado candidatas, ¿no? O no sacaban candidatas o postulaban candidatas. ¿O qué hacían? En las fórmulas donde tenían que ir un propietario y un suplente, muchas veces por cubrir esa cuota que ya se estaba plasmada en un estatuto de algún partido político, ponían a una mujer como propietaria y a un hombre como suplente. Al paso del tiempo, pues hacían que la mujer pidiera licencia, porque recordemos que los cargos de elección popular son irrenunciables, entonces solamente se permite pedir licencia. Se pedía licencia y ¿qué pasaba? El hombre subía, ¿no? a ostentar el cargo. Entonces así es como encontrábamos nosotros muchas, por ejemplo, en el Congreso del Estado teníamos pues más hombres que mujeres, incluso en el propio Congreso de la Unión siempre han sido más hombres que mujeres, hasta ahora. Con la reforma 2014, político-electoral, ya ha habido una evolución muy importante y es donde a los partidos políticos ya les obligan a postular al 50% de sus candidatos que sean mujeres y 50% hombres y que las fórmulas sean iguales. Es decir, el propietario de un género y el suplente del mismo género, mujer, mujer, hombre, hombre. Hay una excepción muy reciente y muy interesante que acaba de emitir una resolución la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice, ahora con las famosas candidaturas independientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguna diputación o alguna integración de alguna planilla para algún ayuntamiento. Si el número es dispar, es decir, si en un ayuntamiento hay 7 síndicos en esa planilla, tendrá que prevalecer la mayoría de las fórmulas siendo mujer. Aparte de que tendrá que ir intercalada las fórmulas, porque recordemos que se registra la primera fórmula, la segunda, la tercera, ¿no? Hablando de regidores, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Lo que hacen es ahora priorizar y que sea mujer. Si, por ejemplo, un síndico va a llevar una fórmula, en el caso de las candidaturas independientes sí va a haber una excepción. Ahí sí se va a permitir que vaya combinada la fórmula. En dado caso, si es hombre, el propietario podrá ser mujer la suplente. ¿Para qué? Para que en el caso de que llegara a pedir licencia el propietario,
quedara una mujer. Entonces, para que llevara un nivel ya más equitativo dentro de los cargos de representación proporcional. En el caso del Estado de Michoacán se ha avanzado a raíz de esta reforma. En los últimos comicios ya vimos más representación de las mujeres. Obviamente en el Instituto Electoral de Michoacán cuidamos muchísimo los registros de que obviamente cubrieran con ese requisito que nos mandata la propia ley, pero también hay algo muy interesante. Una cosa es lo que hagan los partidos políticos al postular y ellos cubrir obviamente estos espacios equitativos, pero otra cosa es lo que la ciudadanía ya decide en las urnas. Entonces ahí ya no podríamos garantizar nosotros como instituto el hecho de que quede una Cámara o un Congreso del Estado representado por el 50% hombres y 50 mujeres. Lamentablemente, igual en el caso de las alcaldías, sí se postularon mujeres, como tenía que haberse cubierto la cuota, pero lamentablemente no hubo tantos resultados a favores de las mujeres, ¿no? Sí representación dentro de los cabildos, pero no precisamente encabezando las planillas, en este caso, pues quedando como alcaldesas. Claro. Podemos decir que parte de la función del instituto en este tema es buscar que en el momento en que se hace el proceso de elección, si haya una condición de igualdad, de participación entre hombres y mujeres, pero finalmente la decisión es de los ciudadanos, ¿verdad?, en el momento de elegir a sus representantes. ¿Qué aconseja usted a la mujer de Michoacán para poder incentivar su participación en la vida pública de nuestro estado? Mira, es muy importante aquí tomar en cuenta ciertos retos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, si se trata de alguna contienda electoral, ellos ya deben de, por mandato constitucional, insisto, deben ya de hacer valer o de homologar sus estatutos, su plataforma política, a tener una participación igualitaria. Por lo tanto, obviamente, pues invitamos a las mujeres que participen, que sean más activas, porque muchas veces nos pasa eso, los mismos partidos políticos no tienen ni siquiera mujeres que les interese participar, o mujeres que de cierto modo son relegadas, ¿no? O que no son vistas como futuras candidatas. Yo insisto mucho en esto, hay que hacer valer nuestros derechos, tanto humanos como político-electorales, que son parte de nuestros derechos fundamentales. También, obviamente, tengamos en cuenta que la mujer tiene toda la capacidad para ocupar cargos de cualquier nivel, y sobre todo cargos con funciones donde debes de tomar decisiones públicas muy importantes, llámese administrativos, judiciales, penales, incluso hasta dentro de los mismos órganos autónomos. También, bueno, yo considero que hay que hacer valer también esa participación de las mujeres, y sobre todo porque los partidos políticos están obligados a destinar cierta parte de su financiamiento a la capacitación de las mujeres, a la promoción de las actividades que hagan las mujeres dentro de la política y todo lo que tenga que ver con la difusión del trabajo de las mujeres y obviamente su preparación. Aquí también hay que tomar en cuenta que estas normativas internas deben de homologarse, como lo comenté, pero también deben de hacerla valer las propias mujeres que participen en política. Y bueno, no es casualidad, pero nosotros hemos estado trabajando desde el propio instituto. Ahora precisamente hace una semana tuvimos sesión de Consejo General, donde nosotros ya creamos por medio de Consejo, y ya está votado y ya es un hecho, una comisión precisamente electoral de derechos humanos. Esta comisión es la primera en todo el país. Déjenme presumirles que llevamos la vanguardia en Michoacán en este tema. Esta comisión va a incluir temas, obviamente, de derechos humanos, equidad de género, grupos vulnerables, nuestro sector, vamos a trabajar con la Comisión de Pueblos Indígenas, que de alguna manera va muy ligada también a nuestro sector indígena, nuestro sector migrante. Entonces, la idea de esta comisión, pues, es dar difusión, dar capacitación y hacerles saber a las mujeres que tienen cabida en cualquier cargo y que tienen capacidades para ello, incluso en las propias universidades donde anteriormente las carreras, podemos decir derecho, ¿no? No, bueno, el hecho de que una mujer estuviera estudiando derecho era impensable, y sobre todo si venías de una familia pues muy conservadora, ¿no? El padre no le permitía a la mujer que se metiera a una carrera de licenciatura en Derecho, a una ingeniería civil o tecnología de la madera, porque eran carreras enfocadas para hombres. Hoy en día, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, que es la que mayor matrícula tiene más mujeres que hombres. Tiene más egresadas que egresados. Tiene más tituladas que titulados. Incluso a nivel posgrado también podemos verlo.
Esto es muy importante reconocerlo y también que nosotras como mujeres lo sepamos. Las mujeres tenemos cabida en todos lados. Y todo hay que empezar desde la educación de tu hogar. Después la educación, obviamente, de las instituciones donde tú vayas a estudiar y a formarte, porque es un porcentaje muy importante de parte de tu educación, la educación que vas recibiendo durante el transcurso de tu vida. Entonces, si desde muy pequeña te enseñan a hacer valer, a hacer defender tus derechos y obviamente a no dejarte vulnerar, violentar, discriminar, acosar, hostigar, que es lo que se da mucho en las instituciones públicas también por el simple hecho de ser mujeres o ser la jefa, porque todavía lamentablemente vivimos en esa cultura machista que no permite que la mujer siga avanzando. Pero es algo que está en nosotras, en nadie más. Pues un mensaje muy valioso justamente en este día que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Doctora Yurisa Andrade Morales, ha sido un placer que nos acompañe en este programa de Voces de Cambio. Y creo que usted misma forma parte de este mensaje tan valioso, ¿no? Al estudiar las diferentes áreas en las que usted se ha desempeñado, por una parte como visitadora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después como asesora en el gobierno del Estado de Michoacán, como investigadora en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Pues creo que es un ejemplo justamente de lo que puede hacer una mujer que se fije metas que poco a poco a lo largo de su vida puede ir alcanzando. Creo que es un mensaje muy motivador para todas las mujeres que nos escuchan y que nos ven justamente a través de Voces de Cambio de Michoacán. Agradecemos mucho su presencia, su visita, y a usted que nos ve a través de Cambio de Michoacán agradecemos mucho su preferencia. Muchas gracias y muy buen día. Voces de Cambio,